cómo el Imperio Romano logró forjar el ejército más temido de toda la antigüedad. Hoy te llevaremos a las profundidades de Roma, donde el sudor, la sangre y la disciplina inquebrantable dieron vida a las legendarias legiones romanas. Un viaje épico que no solo cambiaría su destino, sino el de todo el mundo conocido. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Además, déjanos un comentario contándonos qué otros ejércitos legendarios te gustaría explorar. Prepárate, legionario, porque estamos a punto de marchar hacia la historia. En los albores de la historia antigua, Roma no era más que una ciudad modesta, perdida entre colinas y pantanos, acechada por enemigos que la observaban con hambre y desconfianza. No había gloria, ni mármol resplandeciente, ni poderío militar, solo una lucha desesperada por la supervivencia. Imagina un territorio fragmentado, donde cada ciudad-estado luchaba por su propio dominio, y donde los aliados de hoy podían convertirse en los invasores de mañana. En medio de este caos, Roma era apenas una chispa tenue, vulnerable ante las llamas de la guerra que la rodeaban. Para proteger su hogar, los ciudadanos romanos no tenían otra opción que empuñar las armas. No existía un ejército profesional. Cada hombre en edad de combatir debía responder al llamado de la defensa. Aquellos primeros defensores eran panaderos, campesinos, artesanos, improvisados guerreros que luchaban más con coraje que con técnica. La ciudad, amurallada y tensa, veía partir a sus hijos hacia campos de batalla cercanos, en escaramuzas que decidirían su futuro inmediato. Sin embargo, aquella forma rudimentaria de guerra no bastaría para resistir el creciente poder de los enemigos. Roma necesitaba algo más que bravura, necesitaba estructura, disciplina, necesitaba evolucionar. Y fue en esa necesidad urgente que surgió una idea revolucionaria: organizar a los hombres en unidades regulares que pudieran actuar como un solo cuerpo, implacable y coordinado. La semilla de las futuras legiones comenzaba a germinar en el corazón de una ciudad sitiada. Lo que comenzó como una reacción desesperada ante las amenazas externas, pronto se convertiría en la fuerza que transformaría a Roma de una ciudad acorralada a la dueña del mundo conocido. Pero, ¿cómo fue que una simple necesidad de sobrevivir dio nacimiento a la máquina de guerra más formidable de la antigüedad? La respuesta se forjaría en sangre, sudor y acero. No era suficiente tener hombres dispuestos a pelear. La valentía, por sí sola, podía encender los corazones, pero no ganaba guerras prolongadas. Roma necesitaba más. Necesitaba forjar algo nuevo, una fuerza organizada, capaz de vencer no solo por el número, sino por la estrategia, la disciplina y la técnica. Así, en los turbulentos días de la República Romana, surgieron las primeras semillas de lo que se convertiría en las legiones. Ya no bastaba con reunir campesinos apurados. Ahora, los soldados serían organizados meticulosamente en unidades llamadas centurias, cada una conformada por aproximadamente 100 hombres, liderados por un centurión. El centurión no era un oficial cualquiera. Era un guerrero forjado en la batalla, endurecido por el dolor y la experiencia, temido tanto por sus enemigos como por sus propios hombres. Su voz era ley, y su autoridad incuestionable. Bajo su comando, los soldados aprenderían a moverse como una máquina perfecta, una extensión de su voluntad férrea. El número de centurias fue creciendo con el paso del tiempo. 50, 60, hasta conformar formidables legiones de 5.000 a 6.000 hombres. Estas legiones se convertirían en el corazón palpitante del poder romano, capaces de extender su influencia desde las colinas de Lacio hasta los rincones más lejanos del mundo conocido. Al frente de cada legión estaba el legado,
un comandante de sangre noble, elegido no solo por su linaje, sino también por su habilidad estratégica y su capacidad de inspirar a miles de hombres a luchar y morir bajo su estandarte. Los jóvenes romanos, orgullosos de su herencia, veían en el servicio militar no solo un deber, sino una oportunidad de honor y gloria. Alistarse a los 17 años era una tradición, un rito de paso que prometía aventura y estatus. Sin embargo, detrás del esplendor de los uniformes y la majestuosidad de las formaciones, se escondía una verdad brutal. Servir a Roma era abrazar una vida de privaciones, de marchas interminables, de combates despiadados, donde solo los más fuertes sobrevivían. Así nacieron las legiones romanas, no solo como un ejército, sino como un símbolo viviente del espíritu implacable de Roma. Servir en las legiones romanas era, para muchos jóvenes, un sueño de grandeza, una oportunidad de honrar a su familia, de ascender socialmente o de asegurarse un sustento digno. Pero muy pronto, la realidad del entrenamiento y la vida militar les arrancaría cualquier ilusión romántica. Desde el amanecer, los reclutas eran arrastrados fuera de sus camas, enfrentándose a jornadas extenuantes que ponían a prueba no solo sus cuerpos, sino también su voluntad. El primer desafío era la marcha. Kilómetros y kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia incesante, cargando un equipo que a menudo superaba los 30 kilos. Cada paso era una lección de resistencia, cada kilómetro una batalla contra sí mismos. Los entrenamientos de combate no eran menos brutales. En lugar de espadas reales, los legionarios practicaban con réplicas de madera que duplicaban el peso de un gladio auténtico. La razón: fortalecer los músculos y hacer que, en el fragor de la batalla, sus verdaderas armas se sintieran como extensiones ligeras de sus propios brazos. La disciplina era la piedra angular de todo. Las órdenes no se discutían, se cumplían o se enfrentaban severos castigos. Cada legionario debía perfeccionar la formación cerrada, el famoso muro de escudos, donde la supervivencia dependía de la cohesión y la confianza ciega en los compañeros de al lado. El día no terminaba con la caída del sol. Muchas veces, el entrenamiento se extendía hasta la noche o incluso hasta el amanecer siguiente. El descanso era un lujo reservado solo para aquellos que habían demostrado su valía en el campo de entrenamiento. Más allá de la fatiga y el dolor físico, los legionarios forjaban la verdadera arma de Roma, un espíritu colectivo indomable. No luchaban como individuos, luchaban como engranajes de una máquina perfecta, como parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Ser legionario no era simplemente llevar una espada y un escudo, era abrazar una vida de sacrificio, disciplina y camaradería inquebrantable. Cada gota de sudor, cada herida, cada noche sin dormir, era una inversión en la promesa de gloria y recompensa. Pero no todos estaban condenados a permanecer en las filas más bajas. Para algunos, la legión ofrecía algo aún más tentador que la victoria: la posibilidad de cambiar su destino. En una Roma dividida por clases, donde el linaje podía abrir o cerrar puertas, el ejército ofrecía algo radicalmente distinto: una oportunidad para todo aquel que estuviera dispuesto a ganársela con sangre y sudor. Dentro de las legiones, el pasado de un hombre importaba poco. No interesaba si provenía de una familia humilde o si había vivido en la miseria. Lo único que contaba era su capacidad para obedecer, resistir, pelear y liderar. El campo de batalla era el único juez justo, y las cicatrices, los verdaderos diplomas de honor. Un legionario podía empezar su carrera como un simple soldado raso, marchando en la última fila, recibiendo las órdenes más duras. Pero si demostraba coraje, inteligencia táctica y una voluntad inquebrantable, las puertas del ascenso se abrían ante él.
El primer gran paso era convertirse en optio, el asistente de un centurión, un puesto que no solo requería habilidades marciales, sino también capacidad para mantener la disciplina en momentos de crisis. De ahí, con méritos ganados en la batalla, un legionario podía soñar con convertirse en centurión él mismo, liderando a 100 hombres, forjando su nombre en el fuego del combate. Los más extraordinarios, aquellos cuyo genio militar era evidente, podían llegar aún más alto, alcanzando posiciones como primus pilus, el centurión más veterano de toda una legión, un verdadero titán respetado tanto por sus iguales como por los propios legados. Para muchos, la vida militar no era solo una carrera, era una segunda oportunidad. Algunos, tras décadas de servicio, obtenían tierras, fortuna y un lugar en la historia. Convertían el sufrimiento de su juventud en el cimiento de su gloria futura. Así, las legiones romanas no solo conquistaban territorios, también conquistaban los corazones de aquellos que, en cualquier otro ámbito de la vida, habrían sido olvidados. Bajo las águilas doradas, el hijo de un campesino podía convertirse en el héroe de una generación. Pero incluso los más grandes sabían que la gloria era efímera. Lo que permanece es el legado que deja una civilización. Las legiones romanas, esas formaciones implacables de acero y disciplina, no desaparecieron con la caída del imperio. Su espíritu, su método y su impacto perduraron, como ecos eternos que resonaron a lo largo de los siglos. A simple vista, pareciera que todo terminó cuando las hordas bárbaras cruzaron las fronteras, cuando Roma dejó de ser invencible. Pero la verdadera victoria de las legiones no estaba solo en los territorios conquistados, sino en las ideas sembradas, la organización militar, la estrategia, el sentido de lealtad a una causa superior. Los ejércitos modernos, con sus rangos, sus tácticas de formación cerrada y su obsesión por la disciplina, beben directamente de las fuentes romanas. Desde el más humilde soldado hasta el general más encumbrado, todos, de alguna manera, siguen caminando en las huellas de aquellos hombres que juraban lealtad al águila dorada. No fue solo en el campo militar donde las legiones dejaron su marca. A donde marchaban, llevaban consigo la cultura romana, sus leyes, su arquitectura, su idioma. Cada campamento se convertía en un embrión de civilización. Cada camino construido era una arteria que mantenía unido un imperio y eventualmente un mundo entero. Incluso hoy, al contemplar los restos de antiguos fuertes, las calzadas olvidadas bajo ciudades modernas o las técnicas de combate estudiadas en academias militares, podemos sentir su presencia, silenciosa, pero imponente. Las legiones romanas no fueron simplemente soldados, fueron arquitectos de la historia. Su legado vive en la organización social, en la noción misma de imperio y en la eterna idea de que con disciplina, coraje y unidad, un pequeño grupo de hombres puede cambiar el destino del mundo. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.